Ya está con nosotros Javier Velázquez Jesquén, congresista aprista, con quien vamos a conversar de lo que ayer ha sido una noticia que nos dejó a todos desconcertados. Habíamos tenido a Marisol Perestello, ministra de Justicia, en la mañana en Ampliación de Noticias. Ella daba cuenta de cómo se iba a normar el trabajo de Procuraduría. Hay quienes dicen que ese normar el trabajo de Procuraduría era de alguna manera cortarle la independencia a un organismo que tiene que trabajar con independencia. Y mientras se discutía cuáles iban a ser los canales oficiales para que los procuradores iniciaran sus investigaciones o transmitieran sus denuncias, Joacatán le hicieron una conferencia de prensa, la pecharon al gobierno y anunciaron que denunciaban al expresidente García y al exministro Cornejo. La reacción fue de sorpresa. La señora Julia Príncipe ha respaldado a sus procuradoras y a la señora Marisol Perestello no estoy muy segura, pero me parece que no le hemos vuelto a escuchar ninguna declaración, salvo que no se debe politizar la Procuraduría. No hemos vuelto a escuchar nada más desde ese momento. Así que le preguntamos a Javier Velázquez Jesquén cómo tomaron la noticia desde la APRA. Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Patricia? Gracias por la invitación. Fue un poco desconcertante, porque un poco agresivo me pareció lo de ayer, ¿no? Exactamente, y yo creo que aquí hay una confusión. He podido revisar, por ejemplo, en América Latina, en la legislación comparada, si los procuradores, o sea, los abogados de los justiciables, porque los procuradores no son autoridades, hay una confusión. Muchos le quieren dar un rango de fiscal, de jueces. Los fiscales son autoridades, los jueces son autoridades que tienen funciones constitucionales. Y los procuradores no son otra cosa que los abogados de los justiciables. El Estado litiga con un pensionista de la ONP, el abogado contrata a un abogado. Ese es su procurador. ¿Tenía sentido entonces, por ejemplo, designar a los procuradores por concurso público? Ahora, yo he revisado, en ninguna parte de América Latina hay una norma que diga que los procuradores, o sea, los abogados de una de las partes, tienen autonomía con relación a la parte que defienden. O sea, tú contratas a un abogado para que te defienda de una causa, y si tuviera esa autonomía, el abogado, si no está de acuerdo con la línea que tú, la estrategia que le diseñas para que lo defienda... Pero alguien podría decir, Javier, si tienen autonomía con respecto al gobierno, no con respecto al Estado, pero claro, sí con respecto al gobierno. Sí, pero ¿qué hace un gobierno que es elegido por el voto popular, por un tiempo maneja los destinos del Estado, del país? Entonces, yo creo que tiene que haber un mínimo de coherencia. Tampoco digo que vayamos al otro extremo, que pase lo que sucedió con la doctora Príncipe, donde ella fue abiertamente despedida por tener una posición en defensa de los intereses del Estado. Pero lo que hemos visto ayer, y a mí me preocupa de verdad, es que los procuradores ahora están haciendo política activa, cuando ellos deberían estar mostrándole al país que tienen un conocimiento jurídico del tema, porque van a defender los intereses del Estado jurídicamente y no políticamente. Estos procuradores han dado más conferencias que el fiscal y que los jueces. Entonces, a mí me parece que aquí hay un error en el rol que hay en el rol. Y te lo digo lo siguiente, y me preocupa por lo siguiente. Hace 2 semanas, en el caso del expresidente García, la procuradora Príncipe se mostró en un programa político con sus 2 procuradoras. Y cuando le preguntaron por el tema de Alan García, dijo, no tenemos ahorita un indicio que pueda vincularlo a un hecho de investigación. ¿Y qué ha pasado en esos 10 días? ¿Cuál es la prueba relevante que plantean? Inclusive, para justificar la denuncia, la procuradora Ampuero ha dicho de que han denunciado a Alan García por delitos contra la administración pública, o sea en genérico, como decir, vaya a pescar al mar. Le ha dicho al fiscal, le ha dicho, ¿sabes qué? Investíguelo al señor Alan García por toda la gama de delitos que hay contra la administración pública y vea usted dónde le encuentra algo. Porque lo que parece extraño, a mí lo que sí me resulta un poco extraño en este caso es que los que tienen la carga de la prueba y los que están llevando adelante el proceso, y además hay un proceso iniciado, o sea, no son temas que no se están investigando. Procuraduría tiene todo el derecho del mundo de avisarle a Fiscalía, oye, se ha cometido este delito o revísame esto, pero este es un tema que está en investigación en Fiscalía. Y ahí yo sí coincido en un aspecto, Javier, y es, si Fiscalía es la que tiene la delación, si Fiscalía es la que tiene la colaboración eficaz, y Fiscalía no formaliza todavía una denuncia, porque como bien ha dicho Mauricio Mulder, es cuestión de esperar, de repente están armando un caso. ¿De dónde sacan más información que Fiscalía la Procuraduría? Si ellos no hablan con baratas, eso es lo que yo no entiendo. Pero tú has escuchado anoche lo que dice la Procuradora Ampuero, que está muy activa en los programas políticos. Ha comenzado a hablar de un nuevo elemento en el proceso que se llama la noticia criminosa. O sea, si ella revisa el periódico y ve que hay una noticia criminal, dice que está obligada a darle cuenta
a la Fiscalía. Ahora, Jenny Vilcatoma defiende que están haciendo lo correcto y dice que el solo hecho de que Alan García hubiera creado a través de decretos legislativos un contexto jurídico apropiado o favorable a la ejecución de las obras sobre las que ha habido coima, entonces lo vuelve por lo menos investigable, ¿no? Sí, yo creo que ahí comete un error la congresista Vilcatoma. Una ley, una norma, un decreto legislativo per se, no contiene elementos de indicios de carácter penal, porque con ese criterio nosotros cuando dimos en enero del 2005 o 2006 la norma que declaraba de interés público varios proyectos de inversión pública, también los parlamentarios deberían ser pasibles de una investigación por esa votación. Ahora, está claro, congresista, que, a ver, igual que en el caso Toledo, en el caso del Metro de Lima, ¿no es cierto? Igual que en el caso de la Interoceánica, se supone que debe haber sido un poco más complicado que pagarle un puchito de plata por aquí a un funcionario y otro por allá. Yo supongo que se está tratando de ver cuál ha sido la ruta del dinero y si hay una red, ¿no es cierto? Y obviamente hay sospechas sobre ministros, presidentes que estuvieron alrededor de estos hechos. Exactamente. ¿Cómo hacemos para que esas sospechas no se vuelvan una cacería de brujas, pero tampoco se desestimen sin que haya una investigación apropiada al respecto, ¿no? Yo creo que, como tú bien lo has dicho, fíjate, en este caso de Lavallato va a ser muy difícil que quienes administran justicia puedan tratar de, como algunos sospechan, que los apristas manejan el Poder Judicial. Eso es falso, esa es una sombra que se ha impuesto sobre el partido para tratar de perseguirnos políticamente. Y te digo lo siguiente: nadie va a poder ocultar, por ejemplo, el tema de las dedaciones premiadas que están encriptadas en Brasil y que en junio se deben hacer públicos, que termine el proceso. Y la información suiza, por ejemplo, exactamente, ¿no? Suiza ha detenido al que conducía la oficina de operaciones estructuradas que pagaban los sobornos por las obras y financiaban a los gobiernos. Ese software todo lo ha incautado Suiza y lo ha detenido. En Suiza está detenido ese funcionario brasileño que manejaba ese tema. Es más, se dice que ha habido información que estaba con seudónimos y han logrado a través de mecanismos tecnológicos, han logrado ya descifrar quiénes son las personas a las cuales se les ha hecho este tipo de pago de sobornos. Entonces, la información va a llegar, pero en tanto llegue eso, yo creo que las autoridades judiciales, por eso yo he defendido al Ministerio Público, porque como abogado sé que en cualquier parte del mundo una investigación que promueve un fiscal, una parte de esa investigación tiene que ser reservada para garantizar que las pruebas no se puedan ahuyentar, pero además para garantizar también la honorabilidad de la persona que es investigada. Obviamente las procuradoras, creo que hay un poco de falta de experiencia, hay un poco de necesidad de defender su trabajo, que eso me parece válido. Creo que también hay un poco de desconocimiento en algunos aspectos. He escuchado a varios abogados que dicen se nota mucha confusión en los conceptos que manejan. ¿De quién es la responsabilidad de lo que está pasando? Porque más allá de que yo considero que las procuradoras tienen que seguir trabajando, ¿no es cierto? Tampoco se les va a votar, ¿no? Obviamente estamos ante una crisis. Esto es un enfrentamiento complicado entre Procuraduría y Ministerio de Justicia, ¿no? Para empezar, han desautorizado a la ministra de Trabajo. ¿Y quién es la defensa? ¿Quién es el abogado que defiende los intereses del gobierno? Es la ministra de Justicia. Entonces, yo no creo que se tenga que quebrar el principio de jerarquía y de autoridad. Tampoco creo que podamos nosotros afectar la autonomía funcional, que ya la tenía consagrada la Procuraduría. Pero de ahí a permitir que promuevan denuncias sin fundamento. Por ejemplo, te lo diré, yo no defiendo al gobierno, pero si la adenda que se ha firmado por el tema Chinchero ha generado cuestionamientos porque los factores de competencia se han alterado y está en proceso de investigación, ni la Contraloría se ha pronunciado, como un procurador se atreve directamente a calificar que ya esa conducta del ministro es colusión. Si el ministro no participó en la confección del contrato, sino de la adenda, ¿por qué no hay negociación incompatible? Una cosa es que lo diga Vitocho, ¿no? Que es un congresista y que puede hacer un uso político del tema, pero se espera que un procurador haga no haga un uso político del tema. Están confundiendo sus roles los procuradores. Los procuradores no se les ha contratado para ser agentes políticos. Justamente la evaluación que se le debe hacer a ellos es por su trayectoria jurídica. Cuando en el 2000 se restableció la democracia y se nombró a procuradores, al doctor Ugaz y a los demás procuradores,
se tuvo en cuenta su trayectoria jurídica. Ellos no hacían política con las investigaciones y por eso dio resultados. En cambio ahora nosotros lo vemos a los procuradores respondiendo reactivamente a temas políticos. Por ejemplo, le cuestionaron a la doctora Príncipe, le cuestionaron el hecho de tener, fíjate, al extremo que se llegó, y estamos en un país democrático, que la cuestionaran porque tenía un amigo de hace 20 años que a su vez era amigo del presidente y era prista. ¿Puede eso ser un argumento para descalificar a una persona que ha demostrado durante toda su trayectoria que tiene una impecable carrera profesional? Tal vez el error de Príncipe, y eso lo agrandó todo, fue negarlo, ¿no? Porque vas a negar una amistad, ¿no? Dice, ella, sí, pues la conozco. Yo lo que sé, ella no negó, la foto era confusa. Cuando le mostraron las demás fotos, ella lo ha dicho, pero ¿la descalifica? O sea que no, ella le puede... No era para tanto. Exactamente. Entonces, ahora, a mí me parece que esto de los procuradores es una reacción a decir, por si acaso no tenemos nada con el APRA, tan es así que estamos denunciando al presidente Alan García. ¿Pero qué nuevo elemento han presentado? Pero también han pedido que se investigue a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? O sea, más o menos todo, el que no cae resbala en esa procuraduría. Ahora, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Ustedes qué van a exigir o cuál va a ser el accionar de la APRA en estos casos? Primero, el presidente García ha demostrado su disposición a colaborar y a participar en esta investigación. No nos vamos a poner a que se haga la investigación, pero lo que sí deja como sentado del precedente lo siguiente: ¿quién pone las cosas en orden? O los procuradores tienen esa condición porque son defensores jurídicos del Estado o porque son voceros y del gobierno de turno de intereses políticos. De verdad que las procuradoras y los procuradores están actuando políticamente y para eso no se les ha contratado. La autonomía que estamos promoviendo el Congreso es para que tengan autonomía funcional en el ejercicio jurídico de los defensa de los intereses del Estado, no políticos. Ahí la única operadora política o vocera política es la ministra de Justicia. Y en el tema nuestro no hay ningún problema de impedir, y el presidente va a someterse a la investigación, pero ojalá que después que termine la investigación y se acredite que no hay responsabilidad cuando se produce el Ministerio Público, los procuradores puedan responder por estos temas. No pueden seguir promoviendo ¿Y la acusación contra denuncias ociosas, ¿no? ¿Y la denuncia contra Cornejo también es injusta? Yo sí creo que sí, porque hasta la fecha no se le ha podido acreditar, porque si ya en este caso donde ha habido ya información concreta que ha venido de Brasil, en el sentido de que en esa operación de la línea 2, del tramo 2 del metro se ha pagado sobornos y esto se le han pagado a viceministro y al comité de licitación, nadie ha podido tener un elemento que diga que estos hechos vinculan al ministro. Entonces, pero de ahí ir al ministro y al presidente de la República es sentar, te lo digo de verdad, te lo digo, Patricia, un mal precedente. Bueno, yo creo que tienen que ir hasta donde tengan que ir. ¿Por qué razón? Y con fundamento, ¿no? Pero por ese elemento de juicio, entonces, ¿por qué no lo denuncia también Alan García por los hechos que ha cometido César Álvarez en Ancash? Porque esos latrocinios los cometió cuando era presidente regional en Ancash. A ese extremo van a llegar. No les des ideas. Sí, mañana la vuelta. No, yo respeto el espíritu detrás del trabajo de las procuradoras. Creo que hacen bien en defender sus fueros. Creo que Zavala metió la pata quejándose así tan públicamente de lo que había hecho el procurador Manco, pero creo que aquí hay un trabajo más serio que hacer, más fino que hacer, ¿no? Y te lo digo, mira, yo no defiendo al gobierno, pero mira, si la adenda la hemos objetado, yo he firmado la interpelación, estaba sujeta a un control político a través de la interpelación y a un control jurídico administrativo por parte de la Contraloría que tiene que evacuar su pronunciamiento. ¿Cómo es que un procurador de buenas a primeras le pone una denuncia penal al ministro y a la viceministra por el delito de colusión? Ya aterrizó en conclusión. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que como estos señores están siguiendo la ola de la especulación, porque es lógico que en medios, que los políticos especulemos, pero siguiendo esa ola, mañana van a decir, no estamos de acuerdo con que no les hayan encontrado el delito de colusión, apelamos y van a dejar sentadas esas dudas. Yo creo que en un Estado de Derecho también es importante la honra de la persona. En ese sentido, solamente le exigimos a los procuradores que actúen con apego a la ley, a sus criterios jurídicos. Están haciendo política. ¿Esperan alguna reacción de parte del Ejecutivo en ese tema? Mira, el fiscal y los jueces que son autoridades tienen protocolos, o sea, procedimientos que tienen que cumplir. Y ahora cuando se ha hablado de hacer una reglamentación, se ha vuelto al cielo. No, los quieren maniatar. Mentira, ¿por qué? ¿Por qué libérrimamente una procuradora puede decir, yo te denuncio, pero el fundamento de la denuncia yo lo guardo? ¿Por qué se ha denunciado al expresidente García
lo ha denunciado por delitos contra la administración pública, ¿por qué no le han corrido otro lado de los fundamentos de la denuncia para preparar nuestra defensa? ¿Por qué tienen que guardar reserva? Si no es fiscal, no es autoridad los procuradores. Entonces, a mí me parece que están cometiendo un exceso y además se ha evidenciado que tienen falta de preparación jurídica, y cuando uno no tiene debilidad del conocimiento de un tema, fácilmente se puede ser presa de ser arrastrado por consideraciones de tipo político, como en este caso. No ponemos en tela de juicio la trayectoria de la doctora Príncipe, pero creo que la designación de los procuradores creo que ha cometido un grave error, ¿no? Sí, bueno, hay que decirlo además, y eso es justo, que la idoneidad de las procuradoras ad hoc, por ejemplo, se cuestionó desde antes que emitieran cualquier juicio de valor y cualquier... O sea, hay gente que dijo, no se les conoce la trayectoria, no se sabe cuán de peso son, ¿no? Entonces, bueno, esa podría ser una explicación. La otra es que de repente maneja información que nadie conoce, pero sería interesante que por lo menos el acusado sepa de qué lo están acusando, ¿no? A mí me ha llamado la atención cuando habla de que el fundamento de su denuncia es las llamadas noticias criminosas o criminales. Noticias criminales es el argumento que repite la procuradora. Y yo creo que para imputarle a una persona un hecho delictivo que tiene que ver con poner en tela de juicio su honor, tiene que haber un indicio de algo concreto, y no lo ha podido mostrar, ¿no? Ya, Corojero, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver cuál es la labor del Ministerio Público. Ojalá que se dediquen más, en vez de dar conferencias, aparecer en los programas políticos, se dediquen a trabajar y a encontrar elementos indiciarios que puedan sustentar su denuncia. Y sobre todo, el trabajo de Procuraduría es encargarse de la reparación del Estado en estos casos, y tienen que empezar a hacer su trabajo en ese sentido. No es que tienes que tener claro cuánto le ha robado todo lo que le ha robado Odebrecht al Perú para cobrar. Puedes empezar cobrando a cuenta. Mira, ayer yo veía a la procuradora Ampuero decir, ¿usted cree, usted cree que solamente tales personas recibieron coimas? ¿Usted cree? Eso no somos cholitos, nosotros somos peruanos. Por favor, una persona que forma parte de un proceso no puede estar hablar así, especulando de esa manera. No, porque además, en sus manos está imagínate si fueran jueces o fiscales. Además, acá no se trata de lo que condenan por una noticia, por un titular de un periódico. Lo que está clarísimo es que en la justicia uno no puede guiarse por lo que cree. Exactamente. Se debe guiar por lo que puede demostrar, ¿no? Por las pruebas que hay. Entonces, a mí también me chocó el discurso. Fue como, ¿cree que somos tontos? No, a mí qué me importa si usted se cree tonto o no. Yo quiero saber por qué denuncia. Yo acá quiero decirlo con todas sus letras. Yo que he sido claramente crítica al gobierno del señor García, y a mí me parece, y de algunas cosas que me parecía que no han hecho bien, pero sí creo que ese proceso es lo suficientemente delicado y complejo como para que se tome con seriedad y no para usar para disparar como un mono con metralleta, porque si no, yo creo que la doctora Príncipe va a reencauzar esta... Nos fregamos porque desvirtuamos, malogramos la investigación, ¿no? Se malogra, y yo creo que en este tipo el Ministerio Público ha buscado los mejores fiscales. Duberlí Rodríguez, con un sentido de alta responsabilidad, ha armado un equipo de los mejores magistrados del país, los ha reunido. Y ojalá que la doctora Príncipe... Ojalá, porque si gritamos que todos son culpables, al final no es culpable nadie. Eso es lo que pasa, eso es lo que siempre pasa, ¿no? Y acá no estoy defendiendo personas, estoy defendiendo procesos que me parece que se tienen que cuidar, ¿no? Este es un desafío no solamente para fiscales y jueces, sino para la Procuraduría. Creo que sería un error sacar a las procuradoras. Creo que sería pero creo que necesita un poco más de orientación y un poco más de cuidado. Mira, nosotros no estamos planteando eso. Lo otro que creemos es que la doctora Príncipe, con la experiencia que tiene, puede reencauzar la conducta. Está bien que haya respaldado a su gente porque es lo que le toca. Es normal que eso suceda, pero yo creo que si hemos hecho una observación, así como nosotros, como usted, los periodistas, los políticos, cuestionamos la actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial, ¿por qué no tenemos derecho también de cuestionar la actuación de nuestros procuradores? Bueno, es parte de, ¿no? Exacto, parte de la democracia. Muchísimas gracias. Gracias.